Vamos a darle prioridad a los temas de salud. Ayer, 29 de septiembre, fue el Día Mundial del Corazón y vamos a repasar con un especialista en el tema cuáles son los hábitos saludables que nos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, que de hecho es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Estamos con Leonardo Seaone, él es jefe de recuperación cardiovascular y coordinador de cardiología crítica del Instituto Cardiovascular, en comunicación con nosotros para profundizar sobre este tema. ¿Qué tal, Leonardo? Amanda, mi nombre, un placer. Hola Amanda, buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por estos minutos para hablar de un tema tan importante y que a veces también se naturaliza no cuidarse. ¿Cuáles son los hábitos saludables que tenemos que tratar de incorporar en nuestra rutina? Bueno, creo que lo primero que tenemos que entender es que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, ¿sí? Entonces, creo que es algo muy importante y para eso hay que entender que el 80% se pueden prevenir controlando factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Bueno, el sedentarismo, la obesidad, la presión alta, es decir, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, realmente son algunos factores de riesgo que no controlamos o necesariamente no medimos, ¿sí? Creo que es fundamental, primero, hacer vida saludable, es decir, hacer actividad física. Creo hoy, si miramos en la Argentina, la mitad de las personas no realizan la actividad física adecuada, y esto no significa ser un maratonista o un atleta, con que hagamos 30 minutos por día alcanza, obviamente cuanto más mejor. Pero salir a caminar 30 minutos todos los días, con eso les diría que es algo fundamental. Siendo lo sencillo, la dieta, ¿sí? Realmente estamos comiendo muy mal. Deberíamos comer muchas frutas, verduras, granos, las proteínas magras. Realmente deberíamos evitar las grasas saturadas, deberíamos evitar las frituras, los alimentos procesados. Realmente hoy creo que comemos mal y debemos ajustar muchísimo la dieta, ¿sí? Esto es básico. Sí. ¿Pensás que falta más educación? Porque, a ver, ya en los últimos años se empezó a poner quizás más en tela de juicio la manera en que nos alimentamos, pero de todos modos sigue habiendo una gran masa poblacional que no le presta atención, que naturaliza tener malos hábitos o hábitos no saludables, y después esto trae sus consecuencias, y no solamente quizás en personas adultas, los jóvenes también. La manera de alimentarse es muy importante y muchas veces no se le presta atención. Esto se tendría que hablar en las escuelas. ¿De qué manera se puede concientizar más lo importante que es y que no es solamente por una cuestión de gusto? Totalmente, totalmente. Creo que esto es algo, no es de gustos, es de salud. Y creo que en las escuelas es fundamental, pero deberíamos empezar en la casa, ¿no? Muchas veces cuando tenemos nenes chiquitos, a veces no llegamos a cocinar como debemos cocinar. Y la realidad es que hoy en la Argentina 6 de cada 10 tienen sobrepeso, ¿sí? No solo obesidad, sino sobrepeso. Es decir, creo que esto empieza en la casa, los hábitos naturales, los buenos hábitos, comer frutas, verduras, legumbres, es algo que no hacemos habitualmente y obviamente que en el colegio deberíamos reforzarlo. Pero creo que inicialmente en nuestra casa y de chiquitos deberíamos arrancar ya con la educación y eso es lo que después, una vez que se genera el hábito, es mucho más sencillo llevarlo a cabo en la vida adulta, ¿no? Pero lo que uno aprende de chico no se lo olvida más y es el hábito que después va a llevar en la vida adulta y lo que va a transmitir a sus futuras generaciones, ¿no? Pero creo que hay que entender que es un tema de salud y no solo de preferencia. Sí, y también para los que nos están acompañando y quizás no se identifican con los buenos hábitos, no se abrumen, traten de empezar de a poco, pidan ayuda. Me parece que siempre lo importante es dar un primer paso y después uno va aprendiendo. Lo importante es salir de la situación en la que uno puede estar en caso, ¿no?, de que sea una persona sedentaria, que sabe que le cuesta poder comer de manera saludable, porque muchas veces también uno tiene esa idealización, como vos decías, no es necesario ser maratonista, con moverse un poco todos los días, ya está. No hay que complicarse tanto tampoco para intentar tener buenos hábitos, porque muchas veces ahí también es donde se pierde la gente, ¿no? En esa idealización de cómo deberían ser los hábitos. Totalmente, y termina siendo un círculo vicioso, porque digamos, uno no sale a caminar, come mal, aumenta de peso, le duelen las rodillas, camina menos, más tiempo en el sillón, come peor.
Y es cortar con ese círculo, es a veces un clic en la cabeza. Yo creo que el tema de salud mental y bienestar mental ayuda a poder hacer, digamos, actividades que a uno le generen placer y que sean saludables. Con que uno camine, como decía, 20, 30 minutos todos los días, que no sea pasear al perro o mirar vidrieras, ¿sí? Que sea simplemente para caminar, sin parar durante 30 minutos, comer sano. Ahora estos días de calor es más sencillo, ¿no? Porque a veces uno en invierno dice comer fruta y verdura es como un tema, pero realmente deberíamos hacerlo, y en verano es más sencillo. Creo que eso es clave, y no nos tenemos que olvidar de los controles. Porque dijimos que 3 factores de riesgo son la diabetes, el colesterol alto y la presión alta. Es decir, tener un control para medirnos el azúcar, medirnos la presión arterial al menos una vez y medir el colesterol nos ayuda a veces a detectar estos factores de riesgo que se pueden, digamos, tratar en caso de ser necesarios, ¿sí? ¿Cada cuánto tenemos que hacer la consulta? Depende de la edad también muchas veces, pero en términos generales. Claro, depende de la edad y los factores de riesgo, obviamente, y si tienen o no enfermedad cardiovascular. Si una persona es joven, totalmente sana, por lo menos debería tener un control, y en base a eso ver si hace un control anual o cada 2 años, no siempre con estudios, ¿sí? Un control anual les diría que es suficiente, y en base a eso, según si uno tiene enfermedad cardiovascular o factores de riesgo para corregir, uno puede aumentar la periodicidad de los controles. Pero en principio, una vez por año, no necesariamente con estudios, es necesario y es suficiente para una persona sin enfermedad cardiovascular y de ningún tipo, ¿no? Y Leonardo, bueno, con la pandemia cayó mucho la cantidad de personas que se realizaban los estudios anuales por una cuestión lógica de ese contexto. Poco a poco esos números se fueron recuperando, todavía hay que seguir difundiendo, invitando a las personas a que se acerquen a hacer las consultas correspondientes. ¿Cuál es la realidad hoy en relación a ese tema? Bien, sí, es verdad que en la pandemia no solo que cortaron, digamos, con los controles, sino que la gente concurría a la guardia con patología mucho más grave. Por ejemplo, un infarto, por miedo a contagiarse, no concurrían, y llegaban con un infarto evolucionado, en muchas peores condiciones que si concurrían ni bien empezaba el dolor. Ese fue, creo, uno de los grandes problemas de la pandemia, y el otro, sí, totalmente, la falta de controles de enfermedades claves como era la enfermedad cardiovascular y la enfermedad oncológica, ¿sí? Que realmente, por suerte, eso se fue acomodando. Ya hoy las personas volvieron a los controles habituales. Les diría que hoy el sistema de salud está hasta colapsado en cierta manera, porque entre oferta y demanda hay mucha gente que concurre, y hoy en día la cantidad de médicos no es tal vez la necesaria para tantas personas, ¿no? Así que por suerte los controles volvieron, hay que hacerlos rutinariamente, y bueno, hoy volvimos a la normalidad en base al número de consultas, por suerte, ¿sí? Creo que la concientización es clave, y un día como hoy, o como fue ayer el Día Mundial del Corazón, creo que es interesante poder reforzar estos hábitos y poder controlar los factores de riesgo cardiovascular. Me parece que es un momento clave para recordarlo. Y Leonardo, síntomas a los que tenemos que prestar atención. Vos estabas hablando recién de un infarto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son aquellos síntomas a los que nosotros tenemos que estar atentos? Y también si estamos con alguien que vemos que tiene esos síntomas, ¿de qué manera tenemos que responder? Porque en una situación de esas características uno tiende a desesperarse naturalmente, y la calma es primordial, y actuar con rapidez es primordial. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar para tratar de encarar una situación de esas características de la manera más acertada? Bien, perfecto, muy buena pregunta. Mira, creo que lo primero que uno tiene que analizar, un dolor de pecho, ¿sí? El dolor de tórax, habitualmente el dolor del infarto, es un dolor en el centro del pecho, es como opresivo, que le están apretando como si tuviera una pata de elefante famosa, y que generalmente irradia o hacia el brazo, generalmente el brazo izquierdo, puede ser el brazo derecho, hacia el cuello, hacia la espalda o hacia la boca del estómago. Eso es lo típico, y generalmente es un dolor intenso y prolongado. Generalmente pasan 10, 15, 20 minutos y el dolor sigue. Lo fundamental es activar el sistema de emergencias, ¿sí? Si una persona está consciente, está con dolor, hay que activar el sistema de emergencia y llevarlo al primer lugar
digamos, donde uno puede hacer un análisis inicial. Otros síntomas que pueden hacer pensar en enfermedad cardiovascular pueden ser las palpitaciones, cuando uno siente el corazón latir irregular o muy fuerte, es muy frecuente y a veces la mayoría son arritmias benignas, pero pueden ser, digamos, signos de algo cardiovascular, la falta de aire, mareos y desmayos. Esos son como los síntomas más frecuentes en la enfermedad cardiovascular. Y si uno detecta alguno de estos, sobre todo este dolor prolongado, es ir a la guardia. Uno debería hacerlo inicialmente con un sistema de emergencias, ¿no? Porque si uno tiene una arritmia en el contexto de un infarto, es mejor que esté en la ambulancia con un dispositivo, que es el desfibrilador, que es el que te va a sacar de esa arritmia que puede ser grave, y si uno va en el auto para ir más rápido, puede tener una arritmia y es un problema, ¿no? Porque uno con una arritmia puede llegar a tener un paro en el auto y eso realmente es muy complicado. Idealmente deberíamos activar el sistema de emergencias y rápidamente concurrir a la guardia. Clarísimo, clarísimo, Leonardo. Te agradecemos mucho por estos minutos y por toda la información que nos compartiste, que es muy valiosa y también es sencillo, ¿no? Una vez que uno tiene herramientas, siente más tranquilidad quizás a la hora de tener que accionar en una situación así. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, Amanda. Un placer. Saludos a todos. Muy bien, Leonardo Seaone, jefe de recuperación cardiovascular y coordinador de cardiología crítica del Instituto Cardiovascular, a raíz de que ayer, 29 de septiembre, fue el Día Mundial del Corazón y es importante porque lo que tiene como objetivo es concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares.